En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 19 después de Pentecostés. Antes quería hacer un anuncio para contar con las oraciones de todos los fieles y además también la ayuda material para aquellos que puedan, según sus posibilidades, para la construcción de una casa prefabricada que estoy haciendo en Choachí. El Evangelio de hoy quizás sea uno de los más, o quizás el más controvertido, por esas famosas palabras con el cual termina, muy categóricas: muchos los llamados y pocos los escogidos. Y lamentablemente, hay que decirlo de entrada, muy mal interpretado. Pero para tenerlo dentro de contexto, hay que ver que siempre que nuestro Señor y los evangelios hablan de bodas, del Cordero, está relacionado con la óptica apocalíptica, milenarista, patrística del reino milenario. Esas son las bodas del Cordero. Aquí en la tierra, cuando venga la segunda vez, siempre que habla de bodas, está relacionado con ese gran banquete, porque las bodas, los festejos, la invitación a los amigos, familiares y conocidos, es con el que se celebra normalmente todo en este mundo. Festejar con una reunión, con un banquete, un matrimonio, un cumpleaños, un aniversario, un agasajo, lo que fuera. Y nuestro Señor Jesucristo, que le gusta hablar mucho de bodas, y no es que sea un parrandero, ni un bebedor, ni un tomador, porque en eso terminan, desgraciadamente, los demás banquetes. No todos, pero casi. Pues bien, es dentro de ese contexto que hay que buscar el sentido de estas palabras. Y nuestro Señor, si bien les refieren parábolas para darle una imagen de esas cosas trascendentales, que se entiende por ejemplos, semejanzas, que esas son las parábolas. Santo Tomás da una explicación que es aceptable, pero que no explica mucho el sentido de muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque si bien él dice, bueno, el llamamiento al pueblo elegido, son los primeros los invitados, no aceptan, matan a los profetas y lo mataron al mismo Cristo. Quedan relegados, desechados, y se llama a los gentiles. Entonces es la reprobación del pueblo elegido, no su condenación, su reprobación, porque hay un tiempo para su reconversión, no lo olvidemos, como dice también San Jerónimo, para que así ni judíos ni gentiles se crean que se salvan por sí mismos o sus méritos, sino en Cristo.
Y así Santo Tomás dice, se reprueba a los unos y se le abre las puertas o la vocación o llamamiento a los gentiles. Bueno, está bien, pero ¿qué pasa? Con muchos los llamados y pocos los que escogidos. No se aclara la situación. Y la interpretación más jesuita, porque son ellos en primer lugar, por ser como la élite culta, y yo diría muy culta pero poco sapiente, porque filosóficamente por seguir a Suárez, antitomista, no ya mal llamado de la escuela tomista, sino antitomista, siguen a Suárez, lamentablemente. Cosa que el mismo Castellani se da cuenta y reprueba de Suárez. Pero bueno, no solamente hace falta no seguirlo a Suárez, sino también profundizar a Santo Tomás, y no en la llamada mal escuela tomista que es cayetano-bainesiana. Pues bien, entonces, es lo que se dice en los ejercicios de 30 días, en todos los ejercicios de 1, 2 y 3 días. Muchos llamados a salvarse y pocos los que se salvan. Y dicho así es una estupidez, literalmente, porque muchos no son llamados a salvarse, son todos. Así que literalmente está mal. Caemos en el predestinacionismo de Calvino. Dios elige a unos al cielo y otros al infierno. Por lo menos lo dice claramente. Y no como estos que se dicen predicadores, fieles a Dios, y dicen lo mismo que Lutero, maquillándolo. Todos somos llamados a ser salvos en Cristo. No muchos ni pocos. Empezando por ahí. Pero así se sigue predicando aún en la misma fraternité, porque la fraternité, desgraciadamente, también sigue la teología común que venía ya chueca antes de Vaticano II. Y no se crean que por decir la misa de San Pío V, Santas Pascuas, el catecismo de San Pío X y todo bien. No, señor, esa es una parte. Hay que tener toda la doctrina de la Iglesia, clara, concisa y precisa, bajo la intelequia y el prisma de Santo Tomás, y no de sus miopes discípulos. Por eso el padre Castellani, en el comentario del Evangelio de Jesucristo, dice: muchos los llamados, pocos los escogidos. Esta sentencia no quiere decir propiamente que los que se salven son los menos. De eso nada sabemos. Significa exactamente que no todos los llamados son escogidos, pues los llamados a trabajar a la viña del pater familias son en una hora ignota. Todos los hombres sin excepción son muchos, y vemos con los ojos del cuerpo que no todos los hombres responden a ese llamado. Por lo menos se desenfoca de la interpretación jesuita, siendo el jesuita, y de esa tontería que termina igual que Calvino. Así también dice:
muchos son los llamados, pocos los escogidos, cuando debería decir, lógicamente, muchos son los escogidos y uno solo el arrojado fuera. Esa cuestión teológica, o mejor dicho, ociosa, yo no diría ociosa, porque no es ociosa, ociosa por la estúpida interpretación, eso es otra cosa, y quizás temeraria no, temeraria la estupidez de los imbéciles miopes, hay que aclararlo. No fue resuelta por Cristo ni entraba en este mensaje. Por lo menos quedémonos con el padre Castellani, que sitúa, enderezando el error, pero tampoco es que explique mucho. Pero por lo menos ya no entra en esa vía que no es la correcta y que es la común. Entonces, se ve que no puede ser literal la interpretación. Y si hacemos una interpretación literal, tiene que ser de acuerdo entonces al gran plan de Dios, a la misericordia de Dios, a la providencia divina y a la predestinación. Porque aquí está también el problema de la predestinación, que ya lo he explicado. Lo volveré a explicar en otra oportunidad. Pero Dios no predestina a unos al cielo y a otros al infierno. No. Dios no niega a nadie la gracia necesaria para salvarse. A nadie. Salvo que pone obstáculo a la gracia. Si yo me caigo a un precipicio y me tiran una cuerda y yo no la quiero asir, cogerla para que me saquen, pues me quedaré en el pozo. Si me tiran un salvavidas y no lo quiero adherirme a él, me ahogo. Pero el salvavidas está a la mano. Eso por lo menos que nos quede claro. Y como digo, hay que relacionarlo entonces con la visión apocalíptica milenarista del reino mesiánico. En el Apocalipsis capítulo 18 dice, versículo y no verso 6 y siguiente: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido el reinado. Regocijémonos y saltemos de júbilo y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y más abajo en el versículo 9, dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Ven cómo el Apocalipsis ya entra dentro de esta tónica, las bodas del Cordero. También en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 6 al 9, que será el que ya dije, pues bien, es que lo tenía en 3, copiado en 3, y bueno. Entonces vemos cómo el Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero y de esa
gran felicidad de estar invitados a ella. Entonces, dentro de ese contexto nupcial de Cristo Rey, viniendo el día de su parucía, cuando rescata a su iglesia, reducida a un pequeño rebaño, para convertirla en un solo redil bajo un solo pastor, es que se producen esas bodas y ese milenio patrístico, mal interpretado, por eso se ha desechado. Y esas bodas son el reino, el reinado, como nos dice las escrituras en el Apocalipsis que acabo de leer. Y si quieren pueden leer también los comentarios muy buenos, atinados, que hace Monseñor Strambi. Entonces, aquí, en esta parábola, si bien nos podemos quedar con la interpretación de Santo Tomás, reprobación de los judíos, vocación de los gentiles, y que vemos que llama a todo el mundo, incluso malos y buenos. Y va y mira y ve a uno que no tiene vestido nupcial. ¿Y cómo van a tener vestido nupcial si los sacaron de la calle? Vengan para acá, así como estaban. Pero bueno, a veces lo desconcertante y estrambótico de las parábolas para sacudirnos. Normalmente aquí se dice que es la gracia, y por eso es eyectado al infierno, al fuego eterno. Y de ahí se valen los tontunos, porque hay que decirlo, doctorados, en que muchos son llamados y pocos los que se salvan. Pero chico, si va en contra de la literalidad de la parábola, por muy estrambótica que fuera o parezca, porque solamente uno es el eyectado, uno, no es ni muchos ni pocos, uno. Entonces está fuera de lugar sacar una conclusión tan absurda y estúpida y que prevalezca hasta el día de hoy. Más vale decir, ni se sabe, no lo sé. Hay que estudiar, investigar, ver, y se acabó. Tenemos otras parábolas que son mitad y mitad, mitad y mitad. Las vírgenes, bobas o tontas o locas, y las sabias, 5 prudentes, 5 tontunas. 5 entran y 5 son eyectadas. Ya no son ni pocos ni muchos, la mitad. Entonces es evidente que cuando nuestro Señor habla de estos temas, de los rechazados y de los aceptados, no nos está hablando de si son muchos o pocos, muchos los llamados y pocos los que se salvan. Está fuera de foco, así de claro. Entonces, o buscan otra interpretación, o cállense la boca, o vayan a vender pepinos o mazorcas al mercado. Pero no hagan exégesis, y peor, desesperante. Entonces, cuando yo me convierto como un loquito y vieja bigotuda, mucho rosario, mucha devoción, mucha, porque pocos se salvan, y eso no dura mucho y terminan reventando, tirando la toalla o chiflándose. ¿Cómo
como la gran mayoría de los tradicionalistas, ojo, incluidos los curitas y las monjitas. Lamentablemente, y hablo de la tradición, de los que no quieren ser modernistas, de los que quieren ser fieles a la misa y a la doctrina y a la fe y a la Santa Madre Iglesia, porque de los otros, allá ellos, modernistas, de buena o de mala fe poco me importa, pero están desenfocados de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sí, con la oficial, pero esa iglesia no es la de Cristo, sino la sinagoga de Satanás, contra iglesia del anticristo, así de claro. Entonces, dentro de ese contexto apocalíptico de las bodas, ya se puede interpretar, e incluso literalmente. ¿Por qué? Porque habrá una primera resurrección de todos los que murieron en Cristo, todos los que murieron en Cristo en gracia, y no como algunos santos padres inclusive, y algunos intérpretes como Castellani y Tatán, que es parcial, no todos, sino una parte de los santos, no, todos. Pero bueno, dejemos eso de un lado, pero yo aclaro todos. Y los malos, para la segunda resurrección, de condenación, porque la primera es resurrección de vida, resurrectio vitae, como dice San Juan, y la otra es resurrectio iudicie, de condenación, de juicio de condenación, pero es que ni saben. Y aquí también hay que decirlo, los comentadores buenos como Castellani, Lacunza, Rovira, Eusebio de Pesquera, Sánchez, Monrondo, Van Rixtel, por nombrar algunos, no tienen clara esta cuestión tampoco. A mí me la aclara el padre Orbe, intérprete de San Irineo, y el intérprete más afamado de San Irineo, que ya murió, y que yo conocí personalmente a su hermano, y que me regaló casi su biblioteca, que la dejé en Madrid porque era para la fraternidad. O para mí, no sé, pero ahí quedaron. Como han quedado muchos libros míos en la fraternidad. Más de la mitad de mi biblioteca. Pues bien, entonces, que San Irineo distingue bien entre la primera y la segunda, y dice, una es de buenos y otra es de malos. Y los buenos serán siempre buenos, los viadores. Y los malos viadores también, que quedarán algunos. Y sin decirlo, pero esto lo explicito yo, son los que fomentan o la carne de cañón de Satanás cuando es soltado y hace la revolución o cognato de Gog y Magog, que tampoco lo explica San Irineo ni ninguno de los otros. Lo explico yo, pero bueno, tengo que ponerle una cerecita porque también el enano tiene que tener alguna grandeza de intuición que mejora un poco la tradición. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esos que resucitan, que son todos, pero jerárquicamente los que vertieron su sangre primero, murieron patatín para allá, hasta el último. Pero no son todos, son muchos, muchísimos. Pero quedan los malos. Entonces, muchos llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque
Porque en ese momento también hay viadores que quedan. Hubieran podido quedar más de la parte buena, pero no quisieron. Y dentro también de ese contexto están los que sin morir son arrebatados, transformados y arrebatados para bajar, subir a los cielos y bajar con los santos que vienen con Cristo en su corte. Entonces ahí se aplica, se acomoda un poco más, literalmente, que muchos, no todos, porque siempre queda un remanente de malos, y pocos los escogidos, sobre todo como viadores, que siguen formando parte de la iglesia militante viadora, santificada, reunida en Cristo, un solo pastor y bajo un solo rebaño, bajo un solo pastor, pero que pueden ser muy poquísimos, que se reproducirán, tendrán hijos santos, que no pecarán. Ay, ¿cómo no van a pecar? No tienen libertad, como me dijo Monseñor Lefebvre. Estúpida respuesta, perdóneme. Porque yo puedo tener libertad y no poder pecar. No solamente como la tenía nuestro Señor, obviamente, o Nuestra Señora, obviamente, sino como dice San Juan de la Cruz. Los santos que están unidos en místico matrimonio desposorio, confirmados en gracia, son muy libres y no se condenan, no se pueden condenar. Y a eso estamos llamados todos, pero no todos respondemos. Lamento. Y no soy doctor. ¿Qué tal si lo fuera? Un desastre. Porque me hubieran achatado el cerebro. Porque eso es lo que hacen. Le achatan a uno el cerebro. Además, ¿quién doctora la sapiencia y la sabiduría? Nadie. Eso se ve, se aprecia y se acepta o se desprecia. Pero eso no se mide cuánticamente. Así que ojo con los doctorados. Son diplomitas para decir que tú estás más preparado que el otro imbécil que no tiene el diplomita, pero de pronto el otro sabe más que tú. Depende. Es más social que científico a la larga. Entonces, ahí sí entra. Y sobre todo los viadores. Porque son los pocos que quedarán, de los muchos que debieran de haber quedado, para continuar el género humano y la iglesia. Pero también podemos incluir a los resucitados, todos los santos del cielo, y los que son transformados y arrebatados sin ver la muerte, de los cuales yo espero tener el chance si estamos en los últimos tiempos, apocalípticos y finales. Porque si aquí hay alguien que en la iglesia y en el mundo, dale que te pego, que habla del tema, soy yo. Hay otros que lo hacen, pero con tanto énfasis, con tanta devoción, con tanta doctrina, con tanta contundencia, con tanta insistencia, no. Entonces, va a ligar otro
que hace menos puede ser, yo sea indigno, pero ya por el oficio que hago, oiga, tengo derecho a comprar la entrada, ¿no? Digo yo, si es que no me descarrío. Y la Santísima Virgen me cobija bajo su santo manto. Así que yo espero, si no me muero antes, y Cristo se despierta un poco y se espabila, y se apura, y abrevia los tiempos, de estar ahí entre esos pocos privilegiados que van a ser transformados y arrebatados sin ver la muerte. ¡Qué privilegio! Che. Y bueno, entonces vean incluso la gran esperanza de los que estamos vivos, o de poder quedar como viadores, y viadores buenos, no malos, porque los malos, dice San Irineo, no se convertirán, serán longevos pero al fin morirán, no se procrearán. Además, todo eso dice San Irineo, comentado por Antonio Orbe, cosa que le falta a todos los otros comentadores, y yo aquí complemento, integro, para que se haga un poco más la luz de esas lagunas que quedan dentro del ámbito milenarista patrístico, no el herético, el corrompido. Y pues creo que así entonces tiene una mayor aceptación y encauce esas palabras relacionadas con las bodas, a las que hace alusión el Evangelio de hoy. Y colorín colorado, por hoy este cuento se ha acabado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.